Muy bien, vamos a continuar entonces. Esta vez vamos a ver lo que son los contenedores o las etiquetas denominadas div. Los contenedores son tipos de etiquetas HTML bastante utilizadas en lo que es la programación responsiva. Prácticamente Bootstrap contiene un montón de contenedores que son utilizados frecuentemente en prácticamente todo un proyecto. Entonces es algo que vamos a ver bastante y vamos a ver cómo se establece eso dentro de HTML previamente. Bien, entonces vamos a darle aquí un nuevo archivo, va a ser el número 8.php y voy a copiar ya una estructura para hacerlo un poco más rápido, ya que ya habíamos visto en reiteradas ocasiones esta parte. Entonces vamos a borrar esto y le voy a agregar aquí un nuevo título que sería contenedores. Y se llama div el contenedor. Bien, entonces como ya había mencionado, los contenedores son como unas cajas en donde van, dentro de esas cajas van diferentes tipos de etiquetas más, que pueden ser párrafos, pueden ser unas listas, unas tablas, etcétera. Pueden contener básicamente cualquier otro tipo de etiqueta que ya habíamos visto con anterioridad. Me equivoqué aquí, le puse PHP, tiene que ser HTML. Bien, ahí ya está resuelto. Bueno, entonces vamos por el div. Entonces, ¿cómo es que hago un contenedor? Básicamente con el div, ¿sí? Entonces abrimos, el div tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, ¿sí? Dentro de este div podemos colocar, como ya habíamos visto, diferentes tipos de objetos o diferentes etiquetas, mejor dicho, ¿sí? Voy a agregar una etiqueta que le vamos a llamar el nombre de una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, Asunción. Asunción, y vamos a colocar un pequeño párrafo abajo. Asunción, coma, es la capital de Paraguay. Bien, entonces esto sería un div. Vamos a ver cómo se visualiza esto dentro de nuestro navegador. Voy a ejecutar, voy a actualizar, me voy hasta el ejercicio número 8 y así es como vemos. Aquí veo que tengo un pequeño error en la parte del cierre de mi... Aquí tenía que haberlo cerrado. Vamos a ver de nuevo. Ahí ya desapareció y se ve correctamente, ¿sí? Tenemos entonces un título nivel 1 y un pequeño párrafo dentro de nuestro contenedor, y vemos que no hay ninguna diferencia si sacamos el div o si sacamos entonces este div, lo hacemos solamente de esa forma, sin ese contenedor, entonces vemos que no hay ninguna diferencia. El div entonces es una caja en donde pueden contener diferentes tipos de etiquetas HTML. Bien, entonces voy a volver otra vez como estaba. Y lo que vamos a hacerle ahora a este div es, vamos a darle unos estilos, ¿sí? Y vamos a ver dos formas de cómo dar estilos. Uno que es con la etiqueta class, ¿sí? O con el atributo class. Entonces hay algunas etiquetas HTML que tiene este atributo denominado class, que sería clase, ¿sí? Y a esta clase le vamos a llamar ciudad, ¿sí? En este caso sería la ciudad Asunción, ¿verdad? Entonces le di el div de clase ciudad, y ahora lo que voy a hacer es voy a crear estilos para esta clase, ¿sí? Entonces todos los contenedores que tengan esta clase ciudad van a adoptar el mismo comportamiento en cuanto al aspecto eh, que nos va a brindar CSS, ¿sí? Entonces, en donde vamos a colocar nuestro código CSS va a estar siempre entre las etiquetas head, ¿sí? Bien, entonces ahí voy a agregar un style, que sería mi etiqueta que lee o reconoce las, las sentencias que están hechas en CSS. Bien, entonces cuando tengo una clase, ¿sí? Cuando tengo un class, para llamarle a ese class dentro de mi CSS tengo que utilizar el punto. Entonces utilizo el punto y el nombre de la clase. Entonces punto, nombre de la clase, abrimos y cerramos las llaves
y ahí adentro va a ir nuestro código HTML, mejor dicho CSS. Bien, entonces le voy a dar, por ejemplo, un color, le voy a dar un background color. Podemos agregarle algún color, podría ser este. Luego le podemos agregar un color también, ¿sí? Directamente con la etiqueta color. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Vamos a darle que sea un rojo oscuro, ¿sí? Y también podemos darle la propiedad margin. La propiedad margin es el margen. Tenemos tres tipos de margen. Tenemos el margen top, que vendría a ser el margen desde arriba, ¿sí? Que sería la parte, el top vendría a ser la cabecera de la página, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito eso. Me voy a dirigir hasta mi navegador. Entonces esto de aquí arriba vendría a ser el top. El margin top vendría a ser entonces la distancia que hay entre esta línea, que es en donde comienza mi navegador, y esta línea final, ¿sí? Entonces esto sería el top. Luego tenemos el margin left, que sería el margen de la izquierda, entonces empieza a contar desde la izquierda para el centro. El margin right, que sería el margen de la derecha para adentro. Y luego tenemos el margin button también, que es básicamente sería en esta parte, o sea que desde esta parte hasta esta parte, por acá empieza el button, ¿sí? Y sería entonces un margen entre este espacio para abajo, ¿sí? Bien, entonces esos son los márgenes que tenemos. Me voy a dirigir nuevamente hasta mi documento. Voy a ver lo que es margin. Tenemos margin inline. Hay varias opciones, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar, si le ponemos margin solamente, él lo que hace es toma el ancho, largo, arriba y abajo. O sea, toma todas las dimensiones posibles dentro de una página. Si no le especificamos que sea top. Si le decimos que sea top, entonces él va a tomar el margen solamente desde arriba para abajo, ¿sí? Si le decimos que es button, va a tomar el margen desde, vamos a llamarle la mitad para arriba, ¿sí? De mi página. Va a tomar ese espacio. Si le decimos left, va a tomar el lado izquierdo. Si le decimos right, el lado derecho. Y así sucesivamente. Vamos a ir... quiero que vayan experimentando con todas estas opciones que tiene el CSS, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a dar solamente una propiedad margin. Le vamos a dar que sea de 2px, de 2 píxeles, y va a ser de tipo solid. Y vamos a... Perdón. Eso sería el borde. Yo me estoy confundiendo. Es 2px. Vamos a darle para ver. O vamos a darle 20px para que sea ya bien, para que se vea bien la diferencia. Entonces vamos otra vez hasta nuestro navegador. Vamos a darle F5 y ahí ya vemos que se corrió un poco el margen desde arriba para abajo. En los cuatro costados ya tiene un margen de 20, ¿sí? Si le cambio otra vez ese margen, vamos a ponerle, a ver, el doble, vamos a ponerle, le vamos a poner que sea de 40, por ejemplo. Vamos a ver la diferencia que hay. Y ahí vemos que tenemos un margen de 40 desde el top para abajo, desde la izquierda a la derecha, desde la derecha para el centro y así sucesivamente. Bien, entonces esto sería la propiedad margin, que sería margen, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Lo siguiente que podemos hacer es agregarle un borde a este div, a este contenedor, ¿sí? Con la propiedad border, que fue algo que ya vimos, ¿sí? Border, y podemos decirle que va a ser un border de 2px, por ejemplo. Va a ser un border solid y vamos a asignarle un color a ese border. Entonces el color que le vamos a asignar va a ser este tomato, dice, por ejemplo, para ver cómo es que queda. Entonces vamos a mirar y ahí ya vemos que tiene un borde, ¿sí? Nuestro contenedor, y tiene ese color que había yo seleccionado. Tiene ya como un pequeño efecto de 3D con ese border, ¿sí? Hay diferentes tipos de border. Tenemos el border radius, que es un borde
medio redondeado, ¿sí? Vamos a seleccionar para mirar cuál es la diferencia. Me voy hasta el navegador y ahí vemos cómo es este borde un poco distinto, ¿verdad? Bien. Vamos a ver otro tipo de border. Tenemos el border, podemos darle button para probar y es de esta forma, ¿sí? Entonces, si le agregamos nada más que border, es de esta forma como nos visualiza, ¿sí? Este border radius tenemos que darle otras propiedades para que tenga medio un contorno redondeado, ¿verdad? Eso vamos a ver un poco más adelante cuando vemos el capítulo de CSS. Bien, otra de las posibilidades de estilos que tenemos dentro de CSS sería el padding, ¿sí? El padding vendría a ser un espacio, ¿sí? Entre, eh, vamos a decirle, entre el body y este div hay un espacio, entonces ese espacio vendría a ser el padding. Si yo pongo fuera de este div un objeto de, por ejemplo, un P, ¿sí? Un párrafo, esto es un párrafo, entonces el padding lo que va a hacer es me va a separar de ese objeto también con respecto al otro, ¿sí? Con respecto al div, que es lo que yo estoy ahora dándole estilo. Entonces le voy a dar un padding de 20 px para hacer la prueba. Vamos a ver cómo queda. Y así sería entonces el padding, ¿sí? Entonces me da un espacio entre un objeto y otro, ¿sí? Si yo le saco esa propiedad, vamos a ver cómo queda. Ahí se nota que eh, ya tuvo un pequeño cambio, ¿sí? Entonces hubo una separación. Bien, vamos a dejarle el padding ahí y prácticamente sería esto. Esta es la forma de crear un estilo para una clase. Si yo, por ejemplo, utilizo la misma clase, voy a borrar este párrafo, voy a agregarle aquí un HR para que me haga una división y voy a utilizar esta misma clase, pero le voy a cambiar de ciudad. Le voy a poner, por ejemplo, Buenos Aires. Es la capital de Argentina. Y voy a agregar uno más. Voy a poner, por ejemplo, Montevideo. Es la capital de Uruguay. Bien, entonces ahí vemos que gracias a esa clase que habíamos hecho, el class ciudad, todas las clases que tengan ese identificador van a tomar las mismas propiedades, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo queda eso. Genial. Con eso, eso sería lo que son las clases, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo, otra forma de aplicar nuestro CSS, pero con algo diferente, que es el ID, ¿sí? Nosotros podemos tener un ID. Voy a crear aquí debajo de este div, voy a agregar un H1, un título, y le voy a poner: estas son las capitales de esos países. Bien, entonces a este div yo le puedo agregar una propiedad, le puedo agregar un atributo, mejor dicho, que es el atributo ID o ID, ¿sí? Entonces este atributo ID le puedo dar un nombre, sería esto título. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un estilo exclusivamente para este ID. Y ahí vamos a ver cuál es la diferencia de cómo se llama dentro de CSS a un archivo que es de tipo class, ¿sí? Si yo le agregué el atributo class, se llama de esta forma: el punto y el nombre de la clase. Si yo tengo un atributo de tipo ID, como es en este caso, vamos a llamarlo de diferente forma. Vamos a ver eso cómo hacer ahora.
Entonces, ¿cómo hacemos? Es con las almohadillas o con el numeral, ¿sí? Y con ese numeral lo que hago es le llamo al ID, que sería título en este caso. Entonces, ID título, abrimos y cerramos las llaves y ahí adentro vamos a agregarle las propiedades. Entonces vamos a agregarle, por ejemplo, un background color. Vamos a agregarle que sea este color. Después le podemos agregar un color a esa letra, ¿sí? Vamos a agregarle que sea de color este. Y luego vamos a agregarle también un padding, ¿sí? Entonces tenemos un padding y le vamos a dar de 40 px para que haya una diferencia. Bien, le agregamos este padding de 40 y también podemos hacer otra cosa que es alinearlo, ¿sí? Con la propiedad text align, ¿sí? Text align, tenemos center y también hay otra propiedad de text align que es text decoration, que podemos hacerle un decorado, por así decirlo, y vamos a ver cómo va quedando eso. Bien, vamos a ejecutar esto y ahí vemos cómo queda. Entonces tiene un fondo, tiene un padding, que sería el padding, vendría a ser entonces el, la distancia que hay entre el largo y el texto, ¿sí? El ancho y el texto de abajo también y a la derecha también. O sea, eh, en los cuatro lados tiene un padding y este en ese caso va a ser de 40. Vamos a disminuirle el padding para ver cómo eso va quedando para que se note la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a darle un padding de 20, vamos a poner la mitad y vamos a ver cómo queda. Voy a actualizar esto y ahí ya vemos que tiene un padding un poco diferente, ¿sí? Y tiene el color de la letra que él había puesto, ¿sí? Vamos a ver otra de las cosas que podemos experimentar con CSS. Vamos a dejarle esto en 40. El color vendría a ser este, ¿sí? Y este sería el fondo del background. Bien. Entonces, estas serían las dos formas que tenemos de llamarle a nuestros archivos o a nuestras etiquetas con CSS. Entonces, cuando tenemos un tipo de class, le llamamos de esta forma, con punto, un punto y el nombre. Cuando tenemos entonces un ID, le utilizamos el numeral y el nombre del ID y ahí adentro vamos metiendo todo todas esas propiedades CSS, ¿verdad? Entonces, si yo tengo otro elemento, vamos a, por ejemplo, poner aquí un P, ¿sí? Un párrafo, y a ese párrafo le voy a poner también un ID de ese mismo tipo, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto es un párrafo con estilo. Bien, vamos a guardar esto, vamos a visualizar y si nos fijamos también toma exactamente las mismas propiedades que tiene nuestro, en este caso es un título de tipo H1 y este sería un párrafo, pero los dos tienen las mismas propiedades. Entonces de esta forma podemos ir estandarizando las diferentes etiquetas que vamos teniendo dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces esto sería todo con respecto a las etiquetas en HTML.